Ana Rodríguez, la nueva ministra de Cultura, ya se encuentra en el set de Noticias 7. Le doy la bienvenida. Muy buenos días, señora ministra. Comencemos. ¿Habemos ley o no habemos ley de cultura? Tan anhelada, ansiada, esperada, la última ley que dispone la Constitución de Montecristi y que ha permanecido en medio del sueño de la eternidad. Sí, tenemos ley, es decir... Pero no aprobada. No aprobada, está en la Asamblea desde van a ser 7 años. Es una demanda de toda la ciudadanía, se ha trabajado muchísimo en estos años. Se empezó con 100 días por la cultura en el 2009-2010, participaron más de 5.000 actores culturales, en 2013 tuvimos consulta prelegislativa, se ha incorporado todos los insumos de interculturalidad y participación que pedía la consulta prelegislativa. Hemos trabajado en estos últimos 10 meses con la Comisión de la Asamblea Nacional encargada de la ley, la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología. Se han entregado todos los insumos necesarios. Tenemos toda la expectativa de que a más tardar, como ha ofrecido Gabriela Rivadeneira, nuestra presidenta de la Asamblea, la ley esté lista para el mes de mayo a más tardar. A ver, pero si ha habido toda esa hemorragia de participación de todos los actores y se ha construido una ley, ¿dónde ha sido el cuello de botella? Es decir, ¿en la Asamblea Nacional o en el Ministerio de Cultura? Pues yo pienso que ha habido una presión de ciertos sectores para que no se transforme la cultura. ¿Y por qué? Por mantener el statu quo. Porque tú sabes que si bien hemos avanzado en muchos temas, hay muchas clientelas también en cultura. Hay muchos espacios que han preferido conservar una situación de no democratización, de no modernización, de no apertura a los jóvenes, de no apertura a nuevas expresiones culturales, de institucionalización del fomento por mecanismos que permitan que todos participen. Es decir, yo creo que ahí ha habido una dificultad de acuerdos. Nosotros hemos pensado, a diferencia de otros momentos, que es del tiempo, después de que hemos visto todo lo que ha pasado desde Montecristi acá, porque no es lo mismo hacer el análisis en 2010, en 2009, que hacerlo hoy, que vemos que la mayoría de sectores se han transformado hacia el servicio público. ¿Y esas barreras se vencieron? Esas barreras están muy trabajadas, yo pienso que está en manos de la Asamblea y va por muy buen camino, lograr acuerdos tanto con la Casa de la Cultura como con el sector del cine. ¿Y esta ley tan esperada que va a nacer aparentemente en mayo y que ojalá el reglamento también salga rápido, qué visibilidad le va a dar a una política pública donde realmente dispare el tema cultural y el tema patrimonial también y sobre todo en territorio? Así es. Ahí se asientan algunos temas que son fundamentales, que tienen que ver evidentemente con la construcción de la política pública también, pero que sin la ley no vamos a tener las condiciones adecuadas. El gran tema para los artistas y los gestores y digamos la gente que está en el tema de expresiones culturales, pueblos y nacionalidades que constituyen las identidades, es el fomento. Por una parte el financiamiento, la protección de la producción nacional y de las identidades locales a través de financiamiento, pero también de protección, el acceso a espacios de circulación, de presentación, de música, de teatro, de distintas expresiones. Espacios públicos. Tenemos una red de infraestructura pública subutilizada, ¿no? La ley lo que te permite son todas las reglas del juego, las tarifas de acceso, la gratuidad del acceso a los repositorios de la memoria social para todo lo que es el sistema escolar, las comunidades, los vecinos, etcétera. Las bibliotecas públicas, los archivos nacionales, las reservas. Es decir, el fomento quiere decir cómo hacemos que todos los actores, artistas, gestores culturales, gente que trabaja en memoria, en patrimonio local, en desarrollo turístico, cultural, comunitario, es decir, en distintos espacios, puede acceder a los mecanismos del fomento. Este tema termina siendo un tema transversal. La cultura y el patrimonio termina siendo un tema transversal. Por tanto, se requiere, adicional de todo lo que me ha mencionado la señora ministra, la articulación también con los gobiernos autónomos descentralizados, que son los llamados a potencializar en territorio esa identidad y ese patrimonio. Sí, es decir que nosotros estamos en el proceso de que los GATS, de que los municipios, los gobiernos provinciales, las juntas parroquiales empiezan a gestionar su patrimonio, ¿no? Eso quiere decir a trabajar directamente desde lo local con la ciudadanía, con los gestores, con los actores culturales, en la puesta en valor, pero también en la gestión, en la activación, en presentación, en la cotidianidad de la vida. Así es. Eso está teniendo unas reglas del juego. En este momento estamos haciendo capacitación, estamos fortaleciendo las capacidades de los gobiernos autónomos para que el tema cultural
tome mucha más importancia de la que ha tenido. Es el cumplimiento del COTAD y de la Constitución que lleguemos ya a esta fase. La ley lo que crea es que lo que permite es que esos actores que van a trabajar localmente tengan condiciones adecuadas de financiamiento, de protección, de canales, de instituciones públicas Ahora, especializadas que acompañen ahí ese viene trabajo. el tema más sensible, el financiamiento. ¿De dónde va a salir todo este financiamiento? O mejor dicho, ¿cómo se va a asegurar el financiamiento? Porque no es cuestión tan solo de ponerlo en la ley, es cuestión que el financiamiento llegue. Así es. Hasta el día de hoy, y lo que se ha avanzado desde la creación del Ministerio de Cultura en 2007, es a través de la voluntad política de ministros y del presidente. Es decir, lo que ha habido de financiamiento en cultura no ha dependido de un fondo permanente, sino de una asignación, de una voluntad política. Queda la voluntad. Así es. El día de mañana no hay la voluntad, no hay fondos. Así es. En los últimos años, el Cenecine, en este periodo de gobierno, se ha beneficiado de 22 millones de dólares. Eso no es el Fondo de Fomento Cinematográfico que la Ley de Cine crea, porque ese fondo que crea la Ley de Cine, que es de 2006, no se implementa. Es decir, es un proyecto de gobierno que depende de la voluntad de los ministros. Lo que estamos creando ahora... Por tanto, no es un fondo permanente. Por tanto, no es un fondo permanente. Se asigna cada año un recurso, ¿no? Ese fondo permanente de cultura debe existir. Es decir, debemos tener un mecanismo al que se suma el presupuesto general del Estado, digamos, el presupuesto de cada año por voluntad política, ¿no es cierto? Pero debemos tener un fondo permanente que permita que no tengas una sola convocatoria al año a fondos concursables, a festivales o a la convocatoria al fomento del cine, por ejemplo, que incluya el teatro, la música, la acción cultural, la memoria y el patrimonio y que esté siempre disponible. Pero para los alimentar artistas. ese fondo permanente, ¿de dónde Hemos viene? trabajado Asignación mucho. del PGE, Presupuesto General del Estado, asignación, donaciones, ¿de dónde se va a alimentar el fondo? No hablo el de la voluntad política, porque eso el día de mañana no hay la voluntad porque no hay los fondos. Pero está el fondo. Está el fondo. Pero ¿cómo alimentamos el fondo permanente para que sea permanente? Así es. Se cambia los reglamentos de uso de un porcentaje de las utilidades del BEDE que actualmente se deben destinar a cultura, es del 5% de las utilidades del BEDE. Se suman algunos otros presupuestos que hemos trabajado con el SRI, es decir, que son ciertas formas de tasa que no son preasignaciones porque no tienen destino fiscal y que provienen precisamente de los consumos culturales, como consumos audiovisuales, como consumos culturales de Internet, digamos, que irían directamente a este fondo. Nos articulamos con la Ley de Régimen Tributario que actualmente existe para aclarar algunos temas que permiten que haya recursos privados también que alimentan el fondo permanentemente. Es decir, que lo que hace años tenías, que un privado le entregaba fondos a una película a su deseo y generando nuevas clientelas, aquí no sucede así. Ese recurso privado va al fondo y hay un procedimiento técnico transparente, como se han manejado todas las convocatorias en cultura en los últimos años, con jurados, que designa cuáles son los proyectos que pueden venir. Exactamente. Ahora, pregunto, y ya estoy terminando la entrevista, señora ministra. Las privadas que quieran aportar para financiar a este fondo y que a su vez en el concurso de selección a qué proyecto se va a financiar, ¿tendrían algún tipo de incentivo tributario para deducirlo a efectos de poder apuntalar aún más la producción nacional, el tema cultural? Sí, hemos trabajado con el SRI y el Ministerio de Finanzas en esta salida. Y es interesante porque va a haber una deducción sobre el porcentaje del año anterior a eso, que podrá ser reconocido como impuesto a la renta. ¿Al 100% o un porcentaje? No, un porcentaje pequeño articulado a la Ley de Régimen Tributario. Tenemos además de eso, que no es directamente el fomento, pero es condiciones para el fomento, el reconocimiento del trabajo artístico y cultural y todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Es decir, hemos trabajado hasta el día de hoy en una situación en que artistas, gestores culturales, pueblos y nacionalidades y todos aquellos actores de la expresión cultural no han tenido condiciones adecuadas. La ley incluye eso, incluye un sistema especializado y un régimen de educación y capacitación que es una demanda gigante. Señora ministra, muchas gracias.